Aquí está la hoja de datos del ADC0804 y otros conversores más que funcionan de la misma manera. Pueden leer su hoja de datos y dice, a ver, voy a tratar de ir marcando, no puedo, a ver si me permite, a ver, escribir. Aquí tenemos, dice, es un conversor análogo digital de aproximaciones sucesivas, ¿no? Pueden ir leyendo. Entonces tiene internamente un conversor más o menos con el diagrama de bloques que les he mostrado, ¿no? Y además otros datos que podemos observar. Dice, este convertidor es diseñado para operar como una posición de memoria, ¿no? Es como una memoria en ciertos aspectos se puede considerar este conversor ADC0804 cuando se lo adapta a un sistema microprocesado, ¿no? Eso indica, y aquí dice también que es compatible con el microprocesador 8080, o sea, y la mayoría de los microprocesadores son compatibles con ese tipo de microprocesador, ¿no? Y sus salidas lógicas cumplen estas normas de TTL y CMOS y trabaja con un voltaje de referencia de 2.5 voltios, dice, ¿no? Y recomienda usar el LM336 para colocar ese voltaje de referencia y da algunos datos, ¿no? Es un conversor de 8 bits, se puede observar, ¿no? Algunas de las características. Si continuamos observando, ahí está el pinout, los pines de entrada y salida, y el fabricante da el circuito básico, ¿no? Para poner, como se necesita una señal de reloj, va a haber un contador, entonces necesitamos, en realidad no hay un contador como tal, este es más fino, sí pueden considerarse como, se necesita un circuito de tiempo. Entonces, en este circuito, como pueden observar, aquí tenemos un par de resistores y capacitores para la señal para la temporización del circuito que se debe de adicionar entre el pin clock R y clock N, un resistor de 10 kiloohmios y un capacitor de 150 picofaradios. Recomienda el fabricante colocar. Y como pueden observar, en la entrada más BIN va a entrar la señal analógica que podemos considerar un potenciómetro, ¿no? Para verificar el funcionamiento. Y menos BIN va a ir a tierra, ¿no? Esos dos aspectos podemos observar y el resto de los pines va a ser manejado por el sistema microprocesado, ¿no? Entonces, esos serían algunos datos que lo estoy sacando de la hoja de datos, como ustedes han podido observar, ¿no? Entonces, miren, este es el conversor digital análogo conectado a un microprocesador. Miren, este sería el pin chip select del conversor, este el pin de read y este el pin de write, ¿no? Entonces, el microprocesador tiene que seleccionar al chip, tiene que decir leer y escribir, ¿no? Y también el ADC 0804 va a decirle mediante el pin interrupción cuando ya ha completado la conversión, ¿no? Entonces, vamos a realizar una descripción de este circuito de forma general de la siguiente manera. Entonces, a ver, voy a borrar todo esto inicialmente. Entonces, con este diagrama voy a describir el funcionamiento. Espero se entienda. A ver, miren. Entonces, este es el conversor ADC0804, ¿ya? Este es el microprocesador. Entonces, dice que el microprocesador mediante chip select va a seleccionar mediante esta línea
va a seleccionar al conversor, porque puede manejar muchos conversores, se puede manejar simultáneamente muchos conversores. Entonces, el pin chip select, nosotros en el laboratorio lo vamos a conectar a tierra, simulando ser un microprocesador que le está diciendo que voy a manejar ese conversor, ¿no? Ahora, cuando vamos a leer el dato, debemos llevar el pin read a tierra para modo lectura. Vamos a llevar a tierra y vamos a iniciar la conversión llevando el pin write a tierra por un instante, un pulsito le vamos a dar para iniciar la conversión. Se le da un pulsito a 0 por un instante de tiempo y el conversor empieza a generar sus señales, ¿no?, de aproximaciones sucesivas, ¿sí?, hasta alcanzar convertir, ¿no?, la conversión, ¿no? Va a comparar seguramente la señal, esa señal que hemos observado del conversor digital análogo hasta que el contador convierta. Y una vez que ha convertido en el pin de salida int, en este pin me va a entregar un pulso 0. Así funciona el conversor digital análogo. Y el sistema microprocesado, una vez que recibe este pulso, me va a decir, va a decir el dato ya está convertido y va a leer el dato del conversor ADC 0804. Y el conversor ADC 0804, mediante su bus de datos, me va a entregar el dato al sistema microprocesado. Pero eso sería con un sistema microprocesado. Es realizar la descripción de forma rápida, porque la idea no es manejarlo con un microprocesador, sino ustedes tienen que manejarlo. Por lo tanto, el uso de este conversor sería de la siguiente manera. Miren, supuestamente ustedes se van a armar de forma práctica ahora, se van a armar este circuito. Ahí tienen el conversor ADC 0804. Entonces, ustedes van a implementar el siguiente circuito. Los pines importantes, ¿no? Inicialmente, el pin chip select, van a alimentar su circuito integrado considerando, vamos a unas líneas, mil disculpas, vamos a preparar. Mi tablet ya es un poco lento, ya no es tan rápido. Entonces, más BCC, el pin 20, lo vamos a llevar al polo positivo de mi batería, de mi fuente de más 5 voltios. GND, lo vamos a conectar a tierra. Entonces, aquí vamos a tener GND a tierra. Inicialmente, alimentamos mi circuito, ¿no? Entonces, también el voltaje de entrada en el pin 6 y el pin 7, vamos a, mediante un potenciómetro, introducir ese voltaje de entrada. Entonces, aquí voy a armar el siguiente circuito. Perdón. Entonces, como está a esa altura, aquí vamos a decir. Entonces, esto a más 5 voltios, va a trabajar todo con más 5 voltios. Y vamos a considerar un potenciómetro de 50K, digamos. Y en la parte central del potenciómetro vamos a llevar a la entrada más BI, que es el pin 6. Y el pin 7 vamos a llevarlo a GND, a 10. Y a GND, que es el valor analógico, GND de la señal analógica, también a tierra vamos a llevar. No sé si ya tenemos ahí esas señales, ¿no? Esa señal de entrada es la señal BI, la señal que voy a convertir, la señal analógica que voy a convertir en señal digital. Después, los otros pines de interés son chip select, selección de chip. Como no va a trabajar con microprocesador, lo vamos a conectar a tierra. Read siempre va a estar en modo lectura, lo vamos a conectar a tierra. El pin write y el pin int vamos a cortocircuitar, porque para este
conversor, para este circuito integrado, debo generar un pulso 0 para que inicie la conversión, para que se reseteen todos los contadores internos y el conversor de aproximaciones sucesivas empiece a funcionar. Con este pulso 0 va a empezar a funcionar. Y una vez que ya convierta, cuando ya ha alcanzado la señal analógica, esta es una entrada y esta es una salida out. En esta salida me va a generar un pulso 0. ¿Sí? Entonces, como no voy a usar un sistema microprocesado, lo que se hace es cortocircuitar estos dos pines. Entonces, vamos a cortocircuitar estos dos pines de la siguiente manera. Así. No, perdón. Int y write, ¿no? Y lo vamos a implementar el siguiente circuito. Perdón. Espero que me estén siguiendo esta parte. Aquí vamos a considerar un conmutador. Esto va a ir a más 5 voltios. Pueden considerar un resistor de 1 kiloohmio y este es un switch que va a servir solo para el inicio. Cuando voy a iniciar el circuito, lo voy a llevar a 0 y luego lo voy a abrir. Entonces, para indicar la primera conversión. Después de que se complete la primera conversión, en int me va a sacar un 0, pero ese 0 va a reiniciar la conversión y así se va a repetir el ciclo. Este conmutador solo tengo que cerrarlo una vez, este switch, ¿no? Lo cierro una vez, inicia la conversión, luego ya la conversión se va a realizar, se va a encerrar en un ciclo de conversión y int va a salir, se va a volver a reiniciar el circuito, ¿no? Para la conversión. Hasta ahí ya tenemos esos pines. Y en la hoja de datos me dice que entre clock R y clock in tengo que poner un capacitor y un resistor. Por lo tanto, para que no se mezcle mi circuito, aquí vamos a poner un capacitor. Así es, espectro de tierra, tiene que ir a clock in. Luego tenemos que considerar un resistor. ¿Sí? Este es resistor de 10 kiloohmios y esto de 150 picofaradios, según la hoja de datos, ¿no? Hemos copiado. Y esto tiene que ir al pin clock R, ¿no? Ya estarían todos los pines. Me falta en la entrada este pin ZEF medios, que tiene que ser igual a BCC dividido entre 2, porque mi voltaje de salida digital va a variar entre 0 y 5 voltios. 5 voltios sería REF, ¿no? Entonces, REF medios va a ser la mitad de 5 voltios. Entonces, tengo que generar un circuito de tal manera, el circuito que se recomienda es el siguiente. La hoja de datos del fabricante dice, coloque un resistor y aquí coloque un diodo Zener. De esta manera, aquí a más 5 voltios y este de 2.5 voltios y este puede ser un resistor, digamos, de 1 kiloohmio. Se puede diseñar, pero un valor práctico de 2.5 de 1 kiloohmio va a estar bien, ¿no? Y un Zener de 2.5 voltios. Pero como algunas veces no se puede conseguir un Zener de 2.5 voltios, yo en la guía este circuito lo he reemplazado de esta manera, ¿no? He hecho un resistor de 1K conectado a más 5 voltios y aquí tiene que salir BREF medios. Entonces he colocado un diodo, perdón, un diodo y un diodo LED en serie, ¿no? Como saben ustedes, en el diodo de silicio el voltaje que va a caer es de 0,7 voltios y existen diodos LEDs en los cuales en polarización directa la caída entre ánodo y cátodo es de 1.8 voltios, de tal manera que la suma me va a dar 2.5 voltios. Entonces, en el circuito que yo les he mandado, cumple la misma función que el diodo Zener, esos dos diodos rectificador y diodo LED conectados, ¿no? Va a generar 2.5 voltios entre sus dos terminales.
y las salidas estarían entre DB0 a DB15. Entonces, estas salidas lo conectaríamos de la siguiente manera. Entonces, acá. Entonces, esto voy a duplicar. Pues creo que ya es suficiente. Entonces, entonces esa sería el funcionamiento, o sea, el esquema circuital que ustedes tienen que implementar. Internamente se va a generar esta misma forma de señal. Me voy a copiar de acá, del primer esquema. Aquí vamos a pegar. Para ese circuito se va a generar una escala similar, pero va a variar ya no entre 0 y 15, sino entre 0 y 255, de tal manera que aquí vamos a tener, voy a arreglar esto. Entonces ya es de 8 bits mi conversor. Entonces aquí tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y así sucesivamente. Y voy a borrar por acá estos valores para decir puntos suspensivos y el valor máximo va a ser 1, 1, 1, 1. El equivalente, este es el equivalente a 0, 1, 2 y este es el equivalente a 255. Entonces, como el voltaje máximo, los voltajes máximos que maneja este circuito es de 5 voltios, esta amplitud, el voltaje de esta amplitud, al cual le voy a llamar B, le podemos llamar BX, la amplitud de la escalera, Bx va a ser igual a 5 voltios dividido entre 256. Si dividimos 5 voltios entre 256, 19.5 milivoltios va a ser. Entonces, la escala de conversión, ahora análogo digital, va a ser igual a 19.5 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que si mi señal, esta parte presten atención por favor, si mi señal de entrada es de 0 voltios, voy a usar otro color lila. Si la señal de entrada BI es de 0 voltios, en este punto aquí estoy anotando, entonces mi voltaje de salida va a ser 0, 0, 0, 0 en los LEDs van a estar apagados, ¿no? Pero si el voltaje de entrada es 19.5, algo superior a ese valor, digamos 19.6 milivoltios, si BI es igual a 19.6 milivoltios, entonces el voltaje de salida va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Si el voltaje de entrada es igual a 2 veces este valor de 19, este valor lo voy a multiplicar por 2,
39 punto algo, si el voltaje de entrada BI es igual a 39.06, dice 39.1 voltio, le vamos a decir, entonces el voltaje, el valor en digital de salida va a ser el equivalente al 0,2 en binario, ¿no? Pero me he equivocado. En binario el equivalente al 2, ¿no? Y así sucesivamente vamos a obtener el funcionamiento del circuito. ¿Alguna consulta con relación a lo que se ha mostrado en esta pantalla? Inge, si se enciende el primer LED, o sea, 0001 en 26 milivoltios, así más o menos, ¿estaría algo mal? Ya, si tienen la salida 1, dice, ¿no? ¿Está bien, Luis? Si tienen la salida Sí, 1 para 26 milivoltios, sí, 26 milivoltios. está bien, porque en este conversor hay un ESOR. Este es el ESOR, no la escala. Es más o menos 19.5 milivolts. Idealmente es este valor, pero como este valor es equivalente a 39 milivoltios aproximadamente, entonces un valor menor a 39 milivoltios va a convertir el conversor como el valor en binario 1 digital, ¿no? Está bien, el ESOR en el voltaje tiene que ser de 19.5 milivoltios. Ese va a ser el ESOR de mi circuito, ¿no? Ah, ya, está bien, Inge, gracias. ¿Alguna consulta más con relación a esta descripción? ¿Alguna consulta más? Entonces, espero que con esta descripción de los circuitos no tengan problemas para implementar estos circuitos en el laboratorio. El día lunes tienen que traerlo armado, los circuitos ya, y vamos a revisar la primera parte del laboratorio, la primera hora y media, y posteriormente les voy a entregar los circuitos que ustedes tienen que probar de los kits de entrenamiento como parte del proyecto de la materia. Entonces, tienen que implementarlo ya. No necesitan mucho equipamiento, solo necesitan fuentes que tienen desde electrónica, las fuentes de 12 voltios y una fuente de 5 voltios seguramente. Todos tienen. Si no hay consultas, vamos a terminar la clase de hoy acá, pero si hubiera alguna consulta, estoy dispuesto a aclarar sus dudas. Inge, de la red R2R, un poco más, ¿podría explicar, por favor, Inge? Ya. Para generar esta forma de señal, va a ser generado porque internamente tiene una señal de reloj, ¿no? Entonces, necesita un circuito de temporización. Si no es un reloj, necesita un circuito de temporización. Voy a prolongar estas líneas de acción. Entonces, aquí necesitamos sí o sí un circuito que genere una señal de tiempo, ¿no? La forma más sencilla de describir sería que tenemos una señal de reloj, así, en el cual en cada flanco de bajada, digamos, ¿no? El contador se va a ir incrementando. Estoy mostrando en la parte inferior. Entonces necesitamos, ¿no? Un circuito de tiempo. Esta sería la señal de reloj clock.
que estoy mostrando. Entonces, este circuito R, el clock R y la entrada clock R y clock int me ponen, según el valor del capacitor y del resistor, van a poner la frecuencia a la cual va a trabajar mi conversor, ¿no? Para este valor, según el fabricante, es la velocidad máxima de funcionamiento del conversor. Pueden tomar valores mayores de resistores y menores de capacitores, pero la frecuencia va a disminuir, ¿no? Entonces, utilicen el valor que el fabricante recomienda, ¿no? Esa era la pregunta, Luis. Sí, pero en la red R2R, en el otro circuito. Ya, Ay, ya, por Luis. favor. Sí, voy a volver. En ese circuito. Ya, ¿cuál es la pregunta con relación a este circuito? Por ejemplo, Inge, yo he armado el circuito y este, cuando tengo cero, 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 todo cero, en la salida me da directamente los 12 voltios, así, o sea, 11 punto tantos voltios. ¿Eso por qué será, Inge? Mm, tu circuito no debe estar bien armado. Em, tal vez el amplificador operacional está mal. El, el terminal, la entrada positiva del operacional, tienen que conectarlo a tierra. Algunas veces no lo conectan a tierra y ahí tienen problemas. Pero yo te recomendaría que inicialmente armes este amplificador operacional, así, ¿no? Y esta parte lo puedes verificar por separado, esta partecita. El Mm, voltaje en el nodo A, aquí voy a marcar el nodo A, en el nodo A ya es proporcional al esta misma señal vamos a tener en el nodo A, pero pequeño, ¿no? Podrías medir con un multímetro en ese punto toda esta escalera, pero no pueden variar la amplitud de la escalera porque RF no pueden variar, ¿no? Y el amplificador está como un amplificador inversor nada más que amplifica la señal en el nodo A. Así funcionaría este circuito. sí, sí, Inge, pero cuando pulso, digamos, o sea, lo pongo en uno, así, por decir, D sub 0 en uno, va disminuyendo el valor de la tensión en la salida. Después D sub Mm, 0, digamos, le pongo en uno, más disminuye. D sub 2 le pongo en uno, más, hasta llegar, si no me equivoco, a la mitad. o sea, la salida es más 12 voltios, Luis. Sí, sí, porque estoy conectando en B más y en B menos, más 12 voltios y menos 12 voltios. Ya, Pero entonces la salida debería de ser negativo siempre. sí, sí, Claro, negativo está. menos 12 voltios. Ajá, aproximado, menos 11 punto tantos. Ya, entonces yo puedo pensar ahí que te estás equivocando, Luis, en el valor binario de entrada. En realidad debe estar anotando 1111, no 000. Mm, Si revisas tu circuito, debe estar tal vez estás equivocado entre más VCC y GND para que empiece a disminuir, entonces 111 en lugar de 0 y luego cuando piensas que estás poniendo un valor menor, en realidad estás colocando el valor máximo, ¿no? Esa sería la conclusión. Y luego estás disminuyendo, ¿no? No habría otra no. explicación si tu circuito está bien armado. Ya, Inge, ya. Entonces, al inicio, digamos, en cero 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 todo, en la salida tiene que darme cero, ¿no, Inge? Cero o 0, o un microvoltio, así, pequeño valor, ¿no? Es el offset, pero casi cero, ¿no? Entonces, con el multímetro también puedes ayudarte, Luis. Utilizas el multímetro sin necesidad de los conmutadores,
un terminal lo colocas a tierra y empiezas a medir. Aquí tiene que ver 0 voltios, ¿no? Ahí tiene que medir 0, en el otro 0, 0. Tienes que verificar que el voltaje de salida sea 0 voltios. Luego esto lo llevas al nodo A. Y en el nodo A, el voltaje tiene que ser proporcional al valor digital de entrada. Y puedes verificar sin necesidad del operacional, ¿no? Y luego ya le adicionas la parte del operacional. Y deberías de tener, debería funcionar el circuito. Ah, ya. Ya, está bien, Inge, gracias. Ya. Entonces, si además de Luis no hay alguien más que participe, Luis, el día en clases vamos a hablar, te vamos a adicionar un punto extra por tu participación, ya que los demás no participan. Me va a hacer recuerdo, por favor. Está bien, Inge. Entonces, vamos a terminar acá esta clase de introducción al laboratorio de conversores digital análogo y análogo digital. Esos dos circuitos tienen que implementar el día lunes. Si no hay instrucciones que digan lo contrario, nos veríamos en ambientes del instituto en el laboratorio de electrónica. Bueno, entonces voy a terminar la sesión. Nos vemos el día lunes. Hasta luego.